Pues ya son las 8, bienvenidos. Un placer tenerles aquí de regreso. Hoy es un día muy especial. El formato, por favor, prepárense su té, su café de su preferencia. Es esta técnica de World Café, que en el fondo es crear conversaciones significativas a través de un tema relevante. Y tenemos invitados increíbles y un tema también que ha generado mucha controversia y que nos tiene vueltos locos tanto en la acción como en la reflexión, que es 4-Day Week. Nada más para encuadrar rápidamente a todos los, digamos, cafeteros del día de hoy. 4-Day Week es un movimiento global que lo que propugna es el cuestionarnos de manera más profunda el sentido del trabajo y de manera mucho más concreta cuántas horas y cuántos días tenemos que trabajar para trabajar y vivir para el bienestar. Y es intentar reducir nuestra jornada laboral en vez de a 5 días semanales o de lunes a viernes, en fin. Yo sé que no todos los que nos escuchan y todos sus colaboradores tienen esos mismos horarios, pero es el más habitual. 8 horas al día, de lunes a viernes, y trabajando, siendo productivos e intensamente, y la propuesta es reducirlo a de lunes a jueves para que el weekend, que tiene pues más o menos una antigüedad de aproximadamente 100 años. Henry Ford fue en 1926 quien firmó de las empresas grandotas por primera vez con sus sindicatos en jornadas laborales de 8 horas y de lunes a viernes, y justo porque él estaba muy preocupado por el estrés, la ansiedad, los problemas de salud de sus empleados, y el punto es que 100 años después seguimos trabajando más o menos con los mismos horarios o peor, y con la pandemia más. Bueno, eso es más o menos para encuadrar el tema, 4-Day Week, y tenemos invitados especialísimos, y el primero, don Arturo Espínola. Arturo, muchas gracias. Eh, Arturo, ya saben, bueno, que el estilo, al primero el estilo del World Café y el estilo del despacho es un poco más espontáneo. Arturo, además de ser, bueno, el director financiero del Grupo Carso, pues es alguien muy cercano a nosotros, hemos trabajado proyectos, pero a mí siempre me llama más la atención su curiosidad. Siempre que hacemos algo de futurología o de tendencias o de algo nuevo, siempre en el mundo presencial se personaba y en el mundo digital también se asoma. Entonces, muchas gracias. Y la invitación es, a ver, nada más para encuadrar, hace ya unos cuantos añitos, ahora me gustaría empezar por eso, eh, justo ustedes me refiero, el equipo de finanzas fue pionero en Grupo Carso de hacer home office. Y si bien home office, en fin, tampoco es que descubrieran el hilo negro, yo sí sé que en la cultura organizacional representó todo un hito, ¿no? Y, y recientemente, bueno, el año pasado, el ingeniero Carlos Slim justo hizo unas declaraciones de que deberíamos de cuestionarnos trabajar 3 o 4 días en vez de 5 a la semana. Y de ahí, ya sabes, nosotros agarramos las ideas y digo, pues venga, si en su día ustedes fueron conejillos, ¿por qué no empezar con 4-Day Week también con el área de finanzas? Y eso es lo que andamos explorando, ¿no? Entonces, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Y antes de hacerte la palabra, además, también presentar a Emanuel y Dani, que son de mi equipo, porque también quise tener aquí distintas generaciones. Tú eres millennial, ellos son generación Z y yo represento a los X y no baby boomer, pero bueno, les entiendo y les comprendo. Entonces, bienvenidos también Dani y Emanuel, porque nos interesa saber también vuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, si te parece, contigo, Arturo. Me gustaría, antes de adentrarnos en 4-Day Week, el regresar un poquito al pasado, ¿no? Y sé que ahorita habéis sido caso de estudio dentro del grupo por haber sido los pioneros en el tema de home office, pero ¿cómo empezó todo? Cuéntanos, y cuál fue tu experiencia con esa parte de flexibilidad. Bienvenido para Gracias, empezar. gracias José Luis y gracias a todo el equipo de HD por la invitación. Bueno, también gracias por lo de Millennial, porque Millennial será mi hija mayor, pero me identifico con ellos. Al menos Forever, forever me millennial. gusta, me gusta escucharlos y aprender. De hecho, y pensando en lo que comentas, realmente la ventaja que tengo de tener una responsabilidad y de cierta autoridad en la empresa es que tienes la manera de hacer las cosas. Y esto realmente, cuando comentamos el tema del home office, no fue una iniciativa mía, fue una iniciativa
de algunos compañeros, en particular del área de TI, que comentaban, y vimos el caso de una persona en particular que estaba ante una situación personal complicada, quería renunciar porque tenía que dedicar tiempo a su hijo y no quería dejarlo solo, una madre soltera. Y José Ramón, que tú lo conoces, el responsable de TI en el grupo, me dijo, oye, ¿y si le damos la oportunidad de trabajar desde su casa para ver cómo funciona? Ella es desarrolladora. Para no hacerles el cuento largo, les dimos la oportunidad. Vamos, no le avisamos a Recursos Humanos, espero que no haya nadie de Recursos Humanos. Está bien, es un buen tip a todos los que nos acompañan de Recursos Humanos, no hay que avisarles. Por favor, bloqueen a alguien de Recursos Humanos de Carso, no vaya a ser que esté por ahí. No, no es cierto, porque tal vez sí esté una compañera. Y la verdad fue muy buena experiencia, nuestra compañera estaba muy contenta, le cambió la vida porque podía estar cerca de su hijo, podía cumplir con su función, lo hacía muy bien. Nosotros teníamos una forma de medir el trabajo de la gente de desarrollo y ella siempre resultaba por encima de todos. Mira. Y fue cuando dijimos, suena bien, porque es muy bueno para la persona y también es bueno para la empresa. Entonces se daba esa relación del famoso ganar-ganar. Y así fue como surgió la idea. Y ¿Hace cuánto tiempo, Arturo? ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos. Bueno, esa primera persona debe tener unos 4 años y medio, yo creo. Así es, así es. Y ya después de un tiempo fue que dijimos, oye, ¿y por qué no lo hacemos, lo expandimos, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a platicar con ustedes, que también en ese tiempo estábamos trabajando con un proyecto de sistemas de SAP, que nos ayudaron con la parte del change management, y ahí empezamos. Empezamos con 2 grupos piloto, que como escogimos a los 2 grupos piloto fue pura gente joven de TI, o relativamente joven de TI, y gente no tan joven de impuestos, que eran 2 áreas muy diferentes, con perfiles y personas muy diferentes, para ver cómo se comportaba. El líder del área de impuestos era un compañero que hoy ya está jubilado, o sea, era una persona de cierta edad, y resultó perfecto. Entonces, y de ahí a la fecha que pues ya digo, ahorita un poco por la pandemia, pues tenemos alrededor de 300 personas trabajando en home office del área, ¿no? Ajá. Ahora, bueno, quiero profundizar un par de cositas más, pero para meter también en la conversación a Dani y Emmanuel, justo voy a agarrar el hilo de la generación. Siempre está no sé, prejuicio, cliché más bien, de que siempre los más jóvenes son más propensos a cambiar y los más veteranos, ¿no? Se resisten un poco más. No estoy tan convencido de eso, por motivos obvios, pero vamos a ver su punto de vista ya como generación millennial más joven y generación Z. Más allá de la predisposición al cambio, cuando, bueno, sí, para los que nos escuchan y no tienen el contexto, HD somos una empresa de consultoría y por ahí de mediados del año, más o menos, que empezamos a ver nuestro incremento en la productividad y en el número de horas, no solo en la productividad, sino en el número de horas que estábamos trabajando, decidimos implementarlo en el despacho, ¿no? Y ya ha tenido, en fin, unos beneficios increíbles que los iremos, espero, compartiendo, ¿no? Pero quisiera regresar a ese momento. ¿Qué sintieron a ver estas nuevas generaciones cuando surgió esta idea de deciros 4-Day Week? ¿Cuál fue su primera reacción? No sé, Dani, Emmanuel, cualquiera de los dos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí. Yo no estoy con mi té o mi café, pero estoy con mi jugo, así que también a todos los que escuchan que estén aquí con su bebida. Y yo la verdad, ayer hablaba con Emmanuel sobre esto. Yo ya había vivido antes 4-Day Week, nunca había comentado esto, pero en la universidad yo lo alcancé a vivir porque yo estudié en la Ibero y la manera en cómo llevábamos las clases se concentraban generalmente de lunes a jueves y normalmente en todos mis semestres tuve los viernes libres. Entonces yo viví un pre-4-Day Week antes del trabajo en la universidad. Entonces yo verlo aplicado en un trabajo para mí fue maravilloso, o sea, como que mi cabeza explotó porque yo reconocí el nivel de productividad que tuve como universitaria con este modelo y ahorita que lo podemos ver aquí, pues
me sigo sintiendo muy productiva y aparte ya pude ver cómo es que empieza todo, ¿no? Y algo que compartíamos es cómo nuestra evolución se ha ido dando, hemos ido cambiando en el trabajo, en la tecnología, en la manera de ver las cosas, la sociedad. Creo que no ha cambiado es las horas de trabajo que las empresas, que damos a las empresas, ¿no? Entonces eso no se me hacía como coherente y ahorita vivirlo es otra cosa. Y de hecho también en lo personal, exacto, cuando empezamos a hacer un poco de research, ¿no? De, pues, ¿desde cuándo, no? Y sí, hubo unos primeros atisbos en el siglo XIX, a finales, por Inglaterra, en las fábricas, en las minas, pero ver que la formalización, o al menos ese icono del 1926, a mí verdaderamente me traumó el ver cómo hemos avanzado en tantas dimensiones, obviamente en la tecnología, en los productos, en los servicios, en la cultura organizacional, y que eso se haya quedado todavía tan anquilosado, ¿no? Y tú, Emanuel, ¿qué sentiste? A ver, ¿cuál es tu reacción al recibir la noticia del 4-Day Week? ¿Cómo lo viviste? Muy buenos días también a todos, gracias por la invitación. Y realmente yo soy una persona que le encanta el cambio, a comparación tal vez de muchas otras personas. A mí me encanta siempre estar en cambio constante porque al final el cambio es aprender algo nuevo. Yo ya tenía, cuando me uní al despacho, yo ya tenía alrededor de 2 años y medio trabajando de manera remota y era de los, como de esa parte pequeña de los trabajadores que tenía la oportunidad de trabajar de manera remota. Pero bueno, después surgió el COVID y todo el mundo empezó a trabajar de manera remota y me encuentro con HD justamente que sale de este estereotipo de una empresa muy tradicional, desde el proceso de contratación que fue increíble, toda la experiencia de ingresar a la empresa y cuando me dan mi inducción y me dicen, bueno, aquí tenemos algo que se llama Fridays for Me y me lo empiezan a explicar de que este beneficio es trabajar de lunes a jueves y realmente tener tu fin de semana de 3 días, porque realmente empieza en viernes. Para nosotros los jueves realmente son viernes chiquititos, porque ya sabemos que al día siguiente tenemos oportunidad de hacer una infinidad de cosas, tomar un curso, aprender algo extra, hacer deporte, no sé, inclusive hasta irte de road trip temprano a un pueblito mágico de México es una oportunidad increíble, de verdad es maravillosa y es algo que pues te enseña también algo, o sea, tienes que cambiar tu mindset de que la semana no es de 5 días, tienes que hacer un cambio en tus agendas, tienes que hacer un cambio en tu cabeza, tienes que ir a la creencia tradicional de trabajar 5 días, romperla, olvidarla o de cierta manera reaprender que ahora tu semana productiva son 4 días y en 4 días tienes que hacer todo. Entonces, tu Sí, eso misma es cabeza muy te dice, importante porque cuando los clientes se nos acercan, pero bueno, pero es descontando sueldo, ¿no? Es 4 días, no trabajando más horas, sí siendo más productivo y con el mismo sueldo. Eso aparentemente es lo que claro, queremos propugnar, no ganando menos, ¿no? claro. Eh, Emanuel, gracias también por participar y abrimos el espacio a todos. La técnica de World Café es una técnica abierta, de conversacional, entonces aunque por motivos obviamente de logística nada más nos pueden ver a nosotros, por favor, a través de las preguntas, a través del chat, ahí está nuestro doctor Dewey, doctora Daisy, muy atentos para lanzarnos las preguntas, cualquiera que pueda participar, no sé si inclusive puedan activar su micrófono, por favor, siéntanse en libertad de hacer cualquier duda, cuestionamiento, afirmación, pregunta, objeción, el espacio está abierto para todos. La calidad de estos World Cafés tiene que ver con la calidad de las conversaciones y la escucha legitima el habla. Lo que decimos tiene sentido si ustedes nos escuchan, ¿no? Regreso contigo, Arturo. Yo quiero ir ya al 4-Day Week a ver cómo lo retamos en Carso, pero justo acaba de decir Emanuel algo que tiene que ver con las creencias. Y bromeamos ahora de que, en fin, ustedes se fueron más o menos por la libre. Espero que Recursos Humanos no os haya regañado o no regañe. Pero, ¿qué creencias? O sea, cuando ustedes afirmaron, y yo sé que nosotros que, como dices, ayudamos a procesos de cambio,
Y alguna vez hasta nos hemos burlado, ¿no? Que tampoco era algo tan novedoso home office hace 4 o 5 años, ¿no? Pero en el fondo sí es una cultura y honestamente, pues igual que hay que reconocer el éxito del Grupo Carso a nivel económico, tampoco es una cultura que destaque por su innovación disruptiva desde el punto de vista de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, ¿qué supone cuando ustedes hacen esa iniciativa? ¿Qué tipo de objeciones, de peros, de fuerzas restrictivas en el propio grupo y fuera del grupo? ¿Qué sentían en ese momento? ¿Qué escuchaban? ¿Qué os decían? Bueno, déjame comentar primero que el cambio en sí mismo no puede darse, porque al final de cuentas estamos hablando de un negocio. Así como Carso HD, somos negocios. Una tiendita, una cafetería es un negocio. Entonces, tenemos que buscar cómo alinear ese cambio con el negocio. Porque si hacemos un cambio muy bueno, pero el negocio no se da, se va a acabar todo. Pero si el cambio va alineado con el negocio y logramos alinear el negocio con el cambio, eso sí es positivo y sobre todo es sustentable, porque esto se trata de que el cambio permita la continuidad, no de que la interrumpa. Entonces, en este caso, la empresa, y no porque yo trabaje aquí, es una empresa exitosa, es una empresa con un crecimiento continuo, es una empresa, hoy trabajamos alrededor de 75,000 personas en lo que es Grupo Carso, más allá de otras empresas que tiene el dueño de la empresa, y siempre hemos dado, o tradicionalmente hemos dado buenos resultados. Sin embargo, es una empresa tradicional, en muchos sentidos. Cuando nos enfrentamos con esto, y por eso llegamos a platicar con ustedes, sabíamos que no era fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú has hecho las cosas bien por muchos años, te cuesta trabajo pensar que las puedes hacer diferente. Y además, sí llega a haber también un tema generacional. Esta es una empresa donde la gente permanecemos muchos años. Sí. Yo desde que salí de la universidad entré a este grupo. Y aunque he estado en diferentes lugares, es prácticamente la única empresa donde he trabajado, porque antes trabajé de estudiante en otra. Entonces, sí era difícil. Es increíble y no es normal, ¿eh? Y bueno, también te quiero agradecer porque me invitaron justo a finales del año pasado, del 20, al festejo que hacéis, el ritual de reconocimiento de la antigüedad, que para ustedes yo sé que es muy relevante, ¿no? Y para mí sí fue, en fin, llevo muchos años como consultor, pero volver a ver seres humanos que les estábamos dando un reconocimiento, déjate a los 25, déjate a los 30, a los 35 años, ¿no? Yo lo veía y no daba crédito, digo, todavía hay de esos, ¿no? Cuando ahora estos, ya sabes, estos millennials, Dani, Emanuel, sí. El ratio es 3 años, ¿no? Y si yo le dijera, bueno, Emanuel, ya que estás tan contento con el Fridays for Me, ¿qué te parece? 35 años en HD, ¿no? Ahorita les doy la palabra, pero efectivamente, o sea, y ojo que, y nuestra invitación a este foro es justo porque, o sea, cuando hablamos de cultura tradicional, no es algo peyorativo, porque justo estas culturas tradicionales, muchas de ellas forjadas como Henry Ford en el siglo XX, han tenido mucho éxito, ¿no? Sí. Y el punto es ver, bueno, cómo evolucionamos. Pero perdón que te interrumpí, sí quería poner ese comentario porque a mí de veras me llegó muchísimo ese evento, ¿no? De ver todavía seres humanos de tanta antigüedad y cómo seguimos reconociendo en las culturas tradicionales y de reto la antigüedad, ¿no? Perdóname. El caso es que es una empresa tradicional y tenemos muchos compañeros que tenemos muchos años aquí y que llevamos un buen resultado y eso te hace decir, mejor no le muevan porque esto está caminando bien. Y regresas a aquellos libritos de quién se ha llevado mi queso y cosas por el estilo que dices, aguas porque esto no es para siempre y el tipo de productos y servicios. Y afortunadamente el área donde estoy, de la que tengo la oportunidad de liderar, hay gente de diferentes edades, de diferentes ideas. Y a mí siempre me ha gustado escuchar. He aprendido mucho escuchando. Y escuchando a otros compañeros resultaron estas ideas. Y en efecto todo el mundo decía, oye, esto va a ser difícil aquí. Pero yo dije, pues lo único que no se puede es lo que no se intenta. Vamos a intentarlo. Y es como el 4-Day Week o cualquier otra idea. A veces, aunque no lo logres, el camino te hace pensar diferente y el camino te hace darte cuenta de que hay cosas que vale la pena, simplemente pensarlas ya vale la pena.
aunque no las logres aterrizar. Nada más darte la oportunidad de decir qué tendría que hacer. Y les voy a poner un ejemplo, esa es la historia del amortiguador. El amortiguador fue algo que se definió analizando la posibilidad de que las ruedas fueran cuadradas. Y dijeron, bueno, es que para que un carro pueda circular con la rueda cuadrada, tiene que tener algo que le permita que esto se dé. Entonces, cuando lo discutí con algunos compañeros, dijimos, vamos a intentarlo. Y sí, en medio hubo temas legales, temas laborales, pero afortunadamente, porque yo creo que las buenas ideas se pueden encontrar con buenos patrocinadores. Afortunadamente, aunque mi jefe es de la misma generación que yo y también tiene muchos años en la empresa, también tiene más de 30 años en la empresa, te lo planteé y me dijo, el chiste es que las cosas funcionen y tú tomes la responsabilidad. Ok, mira. Y le dije, oye, es que ya tengo 6 meses con recursos humanos tratando de ver cómo. Y me dijo, hazlo y me dices cómo te fue. No me puso reglas, eso fue algo formidable. Nada más me dijo, cuida las cosas. Digo, sabe que sabemos cómo cuidar las cosas legales, las cosas. Y nos abrió la puerta. Y me dijo, haz una prueba y vienes y me platicas cómo te fue. Hicimos la prueba, nos fue bien, le platiqué y me dijo, es más, que lo haga el que quiera. Fantástico. Curiosamente, no muchas áreas nos siguieron, pero sí, afortunadamente mi jefe nos abrió la puerta, ¿no? No siguieron hasta ahorita. Perdón, déjenme acotar aquí, claro. Manuel y Dani. Ahora, claro, llega la pandemia y ustedes se convierten en los rockstars, ¿no? Todo el mundo mira qué hicieron en finanzas, ¿no? Cuéntanos qué sintieron cuando los ojos de todo el grupo se centran en ustedes y, en fin, se vuelven como lo que fue Conejillo de India se vuelve ahora caso de éxito, ¿no? ¿Qué sintieron ahí? Tal vez esto también tiene que ver con lo que tendrías que hacer con el 4-Day Week, porque no solo nos quedamos en decir vámonos a trabajar a la casa, sino qué herramientas se requieren para poder trabajar desde tu casa. Y ahí ya teníamos habíamos implementado una herramienta de Microsoft que sirve para una intercomunicación, para grupos colaborativos, herramientas en la nube. Entonces, ya no solo teníamos el concepto del home office, teníamos las herramientas necesarias y probadas de cómo hacer eficiente el trabajo en home office. Entonces, cuando nos dijeron, oye, tenemos que irnos a nuestras casas todos, dijimos, no hay ningún problema, se pueden ir mañana, aquí está la VPN, conéctense, y todo está funcionando. Y tú llegabas a tu casa un día, te conectabas, te ponías tu diadema y podías hacer tu trabajo. Entonces ya la experiencia no era solo cómo te fue, sino ya tenías todos los recursos implementados en la organización para que esto fuera posible. Entonces, eso fue de gran ayuda para esta desafortunada pandemia que estamos viviendo, ¿no? Así es. Dani, justo Arturo, perdón, pero me pareció ver una pregunta de Liliana, ¿no? Si no vi mal, si me pueden ayudar a leerla. Sí, Dani, correcto. ¿Sí? Liliana Hernández pregunta, ¿cuál es la metodología de trabajo en este tipo de jornada? Bueno, sí que... Si quieres saben, yo soy la parte... Bueno, sí, vas primero, Arturo, y yo soy la parte ñoña del despacho, luego si quieren también Dani y es que creo que ese tema es muy importante porque fue de las discusiones que tuve con recursos humanos cuando empezamos a hablar de esto, y creo que en cualquier esquema de trabajo se da. Yo les decía, es que la forma de ver, de dar seguimiento y a la metodología de trabajo es la misma. Es la misma, porque para yo saber que alguien está trabajando, no estoy sentado enfrente de él viendo que esté trabajando. Y puede ser que esté en la oficina y no esté trabajando, y puede ser que esté en la oficina y haya platicado con el del otro departamento, y puede ser que esté en su casa viendo Netflix. Sí puede ser. Sí. Pero sí, así como hoy, yo imagino que ustedes lo hacen igual. Ustedes tienen metas, tienen objetivos, tienen funciones. Hazlas, cúmplelas, y si las puedes cumplir en 2 horas en vez de en 8, felicidades. Y si las puedes cumplir oyendo música o viendo un video, pero te voy a medir igual. Fíjense que, digo, y cedo la palabra a Dani y a Manuel a ver cómo lo perciben ellos, pero desde un punto de vista más, a ver, de data y científico,
Uno de los elementos de la productividad tiene que ver el número de horas. En la OCDE, de los países, no sé si es el que más o el segundo, por ahí anda México, mayor número de horas trabajadas en la OCDE. Y paradójicamente, el que es el primero, imagínense. Pero el que trabaja menos horas y es más productivo es Alemania. Y no pongo esto como cliché, ay, los alemanes, ¿no? Sino que sí hay una correlación, o sea, llega un momento en el cual no por dedicarle más horas al trabajo eres más productivo. Pero bueno, tengo un par de recomendaciones a lo que dice Liliana, pero quisiera escuchar, a ver, Emanuel, ¿cómo es esa cultura de trabajo para hacer realidad que podamos ser productivos, lograr los objetivos? Ahora sí, Arturo me dice, ustedes deben tener objetivos por los que ustedes nos ponen con las fechas y los proyectos y efectivamente hay que cumplir. ¿Cómo ves, Emanuel? Y luego, si quieres, Dani. Es bastante interesante justamente también por el tipo de industria en el que está Arturo específicamente. Cuando a mí me tocó hacer todo este estudio para 4-Day Week también, encontré muchos puntos de vista y muchas perspectivas desde el punto de vista también de la industria de servicio, que son empresas que, como los cines, como los cafés, otras marcas, al final del día, pues dan un servicio 24/7. Entonces, la pregunta aquí era, todas las empresas, inclusive también algunas financieras que tienen que dar soporte a los clientes 24/7 o que tienen que estar haciendo recolecciones de pagos o demás, ¿se puede implementar este tipo de trabajo en las empresas? Y muchos decían que no por el tipo de servicio, pero yo creo que aquí más que implementar tal vez, o sea, se puede llevar el cambio, pero en vez de acotar la semana de lunes a jueves, digo, puede haber una gestión en el capital humano para que todos tengan semanas de 4 días. Un grupo de lunes a jueves, otro grupo de martes a viernes, de miércoles a sábado y de jueves a domingo. Todos tienen el mismo beneficio de 4-Day Week, de 4 días a la semana. Todos tienen esa posibilidad de descansar 3 días a la semana y el negocio no sale afectado, o la operación no se ve mermada por esta nueva implicación. Y es una de las preguntas o es uno de los temas que a mí me gustaría aportar, porque sí encontré encontré un obstáculo muy grande ahí que decían es que las empresas que se dedican a dar servicios al cliente específicamente 24/7, ¿cómo le pueden hacer? Y yo creo que, pues bueno, esa es la manera en la que podríamos hacerlo. Siempre hay algo que me encanta de la cultura de HD justamente es bueno, si hay un problema, ya vimos cuál es el problema, pero hay que ver cómo sí hacemos las cosas, cómo sí pueden ser posibles. Y bueno, de verdad es que después de tanto cambio en el mundo, en la humanidad, en el status quo, en el establishment, como le puede llamar otra gente, pues creo que es nuestro trabajo aprender a adaptarnos rápido y definitivamente tanto en la vida como en los negocios tenemos que aprender a adaptarnos rápido. Solo el más fuerte y el más adaptable sobrevive y sigue enfrente y sigue hasta arriba, si no te come el más grande o el más innovador o el que se adapte más rápido al cambio. Entonces, y algo me muy parece bastante interesante. interesante. Perdona, Dani, hay varios comentarios, Adelante, estoy Dani. viendo ya súper hot. Sí, El tema, obviamente, sí, las sí, sí. declaraciones del señor Slim, ¿no? Pero por supuesto, esas se las reservamos a Arturo, pero ahorita las atendemos, se las lanzamos a Arturo por motivos obvios, pero antes, ¿tú cómo ves esta parte de la objeción que Liliana más o menos se intuye en su duda de cómo hacerlo realidad, cómo podemos ser productivos, cómo podemos afectar o qué dinámicas tienen que cambiar para que esto suceda, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? Pues ahorita de hecho estoy leyendo uno de los comentarios que dice Joaquín Vázquez y dice, la mayor capacidad del grupo es la adaptación y ese es el tema que dijo Emma. Y ahorita con algo que mencionaba él, decía, es que muchas industrias ya están diciendo, yo no puedo hacerlo porque si encontramos el por qué no se puede hacer, vamos a encontrar una y mil razones, ¿no? Por un giro, por no sé qué tanto, pero algo que decía Arturo me pareció fascinante, intentarlo, probarlo, ver cómo se adapta. Es que es adaptar el concepto justamente a la empresa, a la esencia de la empresa, porque al final, si creemos que un mismo modelo va a ser adaptable a todos, y yo creo que esta situación que nos hizo vivir la pandemia lo dejó de entrever demasiado claro, porque esas mismas empresas que pues no podían estar operando sin que las personas asistieran, tuvieron que encontrar la manera de darle la vuelta y ahorita
muchísimas de ellas han crecido de maneras inusitadas por lo mismo, ¿no? O sea, hasta yo me acuerdo Bioparque Estrella vendiendo después boletos, el caso que más me sorprendió, Airbnb haciendo sus recorridos virtuales. Ahora yo no nada más reservas tú estar en otra ciudad, sino reservas ahora ya recorridos virtuales desde tu propia casa, y personas estando en Japón, estando en Australia, estando en donde quieras, te transportan a su cultura, a una parte de lo que ellos creen y piensan, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de adaptabilidad, de realmente evaluar, saber en dónde está, qué es la empresa, de qué está compuesta, evaluarla con 360 grados, y si se evalúa, ahí se va a ver la manera en cómo se puede adaptar, cómo se puede meter esta iniciativa, y como bien dijo Emma, adaptando de diferentes maneras, y como bien hizo Arturo, haciendo la prueba hasta darle en el clavo, ¿no? Como dijo Edison, encontré 999 maneras de cómo no hacer una bombilla, pero encontré una que me dejó como el know-how de cómo hacer que funcionara, ¿no? Entonces es lo mismo con esta nueva filosofía. En fin, hay muchas aportaciones, y de eso se trata. Voy a intentar desahogar todo, se lo juro. Nada más que qué bueno que haya tanta participación activa y dudas tan... y si es necesario, hacemos una segunda ronda, ¿eh? No se preocupe, no se agota el tema aquí, apenas estamos explorando, ¿no? Y cerrando un poco esa pregunta de Liliana, y creo que aquí también está Adrián, de nuestro Agile Coach en el despacho, justo yo creo que la cultura Agile es la que nos está permitiendo el intentar ese doble proyecto. Por un lado, atender a lo que decía Emanuel, al Fridays for Me, para que haya mayor balance de vida, y por otro lado, no afectar al negocio. Y tiene que ver, digo, con un cambio en la cultura, del rol de los líderes, de las células, pero para mí, algo que es muy, muy significativo, y en la propia metodología Agile, casi en el nombre va implícito, no forzosamente es acelerado, pero sí es el aprovechamiento del tiempo y la generación de valor centrado en el cliente, tanto externo como interno. Y yo sé que esto suena muy bonito y rimbombante, Liliana, pero en la práctica, es más, no sé si ahora acaban ustedes de escuchar, no sé si se apreció, mi computadora, mi doctora Daisy me avisa cada 15 minutos, gracias a Saidi del grupo que me ayudó a tener esa alarma. Entonces, digamos, el concepto del tiempo cambia. Ya no es una hora, son 15 minutos. 15 minutos cuentan. Nuestras juntas ya no son de una hora, nuestras juntas son de 30 minutos. 30 minutos que a su vez tienen dos técnicas. Una que es Pomodoro Technique, que es 25 minutos de productividad, 5 de descanso. Es un Pomodoro, revísenlo por ahí, Pomodoro Technique, 25 minutos, 5 de descanso. Y dentro de esos 25 minutos le metimos otra técnica que se llama Pechacucha. ¿Y qué es Pechacucha? La presentación de cualquier idea, proyecto, brief, en 20 slides y 20 segundos por slide, lo cual te da una presentación de 6 minutos 40. Usted, Liliana, dirá, pero se están volviendo locos, ¿no? No, simplemente, efectivamente, con eso somos sumamente productivos, y no solo no estamos afectando al negocio, sino que estamos, por un lado, contribuyendo a ser mucho más eficaces en nuestros trabajos, y adicionalmente abrir este espacio de equilibrio y de balance al alargar nuestro fin de semana. Entonces, bueno, más o menos hay unas referencias, Liliana. Pero a ver, ahí hay mucha controversia. A ver, Arturo, regreso contigo. A ver, luego voy a preguntar al despacho, porque eso sí lo sé. ¿Qué pasó en el despacho cuando el señor Slim, si no recuerdo mal, fue en una conferencia en Europa, pues afirmó, déjate de 4-day week? Creo que la propuesta primigenia era de 3 días, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes cuando lo vieron? Me imagino que empezaron a distribuir la noticia. ¿Qué sintieron cuando afirmó eso? Esa pero por un lado, digo, hasta donde recuerdo, porque como bien dices, lo dijo en alguna conferencia, en algún en otro, o sea, no lo dijo hacia la empresa, lo dijo fue en un foro abierto en Europa, ¿no? En un foro abierto. Sí. Él hablaba de trabajar 3 días más horas, si mal no recuerdo, hablaba de 11 horas, en otras palabras sería una semana de 33, y pero también lo veía, según entiendo, con otros sentidos. Uno era que trabajáramos más años,
porque lo que se decía es que hoy cada vez se han reducido más los tiempos de jubilación y pues hoy somos más productivos. O sea, una persona de 60 años que se podría jubilar, realmente todavía tiene una capacidad productiva de muchos años, pero por otro lado requieres empleo. Entonces, si todos nos jubilamos a los 70 o a los 80 años, ¿qué va a pasar con los que requieren nuevos empleos? Entonces era una forma, si entiendo bien, de equilibrar la productividad que podríamos tener los seres humanos trabajando menos y habiendo más empleos. Entonces, era un equilibrio interesante. Creo que hay que ajustar muchas cosas. Ahí está lo interesante del tema, porque reto, ¿no? ahí está el reto, pero tenía esos vértices, ¿no? De que por un lado es trabaja más años, menos tiempo, precisamente para que tengas más tiempo de hacer otras cosas, pero hay un efecto que es, por ejemplo, no nada más los comercios o los servicios trabajan 7x24. Hay fábricas que trabajan 7x24 por sus capacidades instaladas y demás. Entonces, eso también dices, en vez de tener solo un grupo de 3 grupos de personas porque son 3 turnos, tengo 4 grupos porque trabajan menos horas, pero de manera continua, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas te hace pensar qué tendríamos que hacer para que se logre y los efectos que pudiera tener. Entonces, cuando comentaron eso y cuando escuchamos eso, obviamente hubo muchas bromas y casi memes, ¿no? Porque se presta a toda clase de comentarios, porque normalmente trabajamos como 60 horas a la semana, pero eso no lo digan. Sin embargo, sí nos hizo pensar, bueno, ¿qué ajustes se tendrían que hacer para que esto funcionara, ¿no? Y creo que es una idea que no deja de ser interesante porque abre muchos vértices y abre muchos caminos de discusión y de análisis, ¿no? Sí, fíjate, conectando lo que bueno, la provocación, digamos, intelectual, sociológica que hizo el señor Slim, lo que dices, y bueno, veo que Joaquín aquí ha hecho ya varios comentarios, voy a intentar integrarte, Joaquín, a la conversación. La primera vez que yo en lo personal escuché algo similar fue en el año 92, fíjense. En el año 92 estuve en un foro de cultura y economía del Japón y me acuerdo perfecto, era el CEO de Nissan, año 92, estamos hablando hace 30 años, ¿no? Dijo, estamos en la sociedad del ocio. Es inconcebible que sigamos trabajando con los horarios que tenemos ahora. Así me acuerdo que dijo perfecto. Yo era bastante más joven que ahora, hace 30 años, y me emocionó mucho este insight, porque justo él dijo, necesitamos cambiar significativamente el sentido del trabajo. Por supuesto, los horarios del trabajo. Ahora con la pandemia, hasta los espacios de trabajo. Un poco en la iniciativa que ustedes arrancaron. Pero recuerdo justo la coletilla final, dijo, pero es algo que Nissan no puede hacer solo. Ni siquiera tenemos que hacerlo toda la industria. Tenemos que llegar a un cierto consenso y por eso, no sé, 30 años después, cuando vi al señor Slim poner encima de la mesa eso, y aquí estamos discutiendo y como dices, hay que explorar. Y ponía ahí Joaquín algo perdóname que no puedo ver todo porque si hay algo relevante, porfa, de lo que está poniendo Joaquín, que lo veo muy intenso en el chat, habla del caso de Alemania, de la sociedad de viejitos. Primero, ojo, porque México, justo la semana pasada, creo que el INEGI ya, digamos, el promedio de los mexicanos, si no recuerdo mal, antes era 22 años en el anterior censo y en este último censo ya somos un poco más viejitos, ¿no? Ya somos 27. Me refiero que México también va a envejecer. Entonces, por un lado, efectivamente, y está todo el estado del bienestar y las jubilaciones y algo que en Europa pues es muy preocupante desde el punto de vista de quién va a sostener ese sistema. Tiene elementos, evidentemente, bueno, voy a obviar, Joaquín, los temas políticos, dentro de lo razonable. A ver, porque déjenme conectar la idea. Os decía, eso es por leer lo que está poniendo Joaquín. Y hay otro movimiento justo que lo están impulsando mucho en Stanford, que tiene que ver un concepto que se llama Encore, ¿no? Encore como la segunda vuelta. Y es un poco lo que estabas comentando, Arturo. Los que tenemos 50, ¿no?
y que estamos en la plenitud. Y no solo eso, sino que nuestra esperanza de vida se ha prolongado. Y no solo eso, sino que tenemos también una resignificación del trabajo desde el punto de vista de la integración de vida y trabajo. Y, en fin, quiero lanzar la pelota de nuevo aquí a los más jóvenes del grupo, del panel de hoy, del café, porque obviamente, en eso que decías, Joaquín, de sociedad de viejitos, sí recuerdo a mi abuelo que vivía para trabajar. Sí, casi mi papá, aunque falleció cuando era muy chiquito, pero era ese concepto de que la esencia de la vida era el trabajo, ¿no? Y mi generación, la generación X, contribuyó a aportar esta idea de balance de vida, ¿no? Y decir, no, abuelo, papi, hay que trabajar para vivir, ¿no? La vida es lo positivo. Y creo que las siguientes generaciones lo que han hecho es lograr integrar vida y trabajo. En esa cosa como juego infinito, en el fondo es trabajar y vivir para el bienestar. El trabajo no es esclavitud, el trabajo no es un mal, el trabajo te permite, no sé, tu máximo potencial, tu máximo desempeño, establecer relaciones no nada más productivas, sino humanas, significativas y sobre todo que sacan de nosotros lo mejor, ¿no? Entonces, esta idea de que el trabajo no nada más dignifica, sino que permite este flourishing o desarrollo de todo el potencial, es algo que entonces estamos viendo un deseo de prolongar la vida productiva, no nada más, o sea, yo sé que hay dimensiones políticas y dimensiones sistémicas, pero también desde el punto de vista de las personas, ¿no? Yo sí sé, no sé, mis tíos, para ellos, déjense jubilarse, prejubilarse, era así, porque si tienes mucha antigüedad te puedes prejubilar en España, ¿no? Yo lo veo ahora y digo, o sea, yo no, o sea, jamás se me ocurriría prejubilarme ahora y la verdad no vislumbro jubilarme a los 65. Esa idea de Ancor, me ando cuestionando cuál puede ser mi siguiente profesión, que no sea la que me dedico ahora. Entonces creo que ahí no es nada más, Joaquín, un tema de cómo sostenemos a los viejitos, sino cómo de alguna manera seguimos prosperando, generando riqueza, generando puestos de trabajo y distribuyendo más justamente la riqueza. Yo sí creo que hay la propuesta del señor Slim tiene una parte ahí muy sociológica, sin meterme en temas políticos, porque aparte me van a aplicar ustedes el 33, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo ves, Dani? Pues es que esta decías algo muy propuesta. interesante, o sea, en el sentido de cómo vivían para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que era eso porque, pues, al final las personas tendían justamente a no perseguir por voluntad propia otro tipo de carreras, ¿no? Como que decían, no voy a poder salir de aquí, pero porque no me lo van a permitir, ¿no? Entonces, ahorita esto que se ha ampliado, esta diversificación, la globalización, le permite a las personas estar al alcance de la información de una manera más inmediata, a poder explorar diferentes posibilidades. Entonces, yo creo que eso también motiva justamente esto de la prejubilación, ¿no? O sea, las personas antes trabajaban para ya en su jubilación disfrutar de la vida, ¿no? O sea, la jubilación era esa parte de gozo. Pero ahora no, o sea, ahora es trabajo mientras disfrutas la vida. O sea, el trabajo es una parte que te debe de llenar de satisfacción y te da los recursos justamente para que puedas seguir generando o llegando a más sueños, ¿no? Y cumpliendo metas personales, profesionales. Y retomo el dato que dabas de la OCDE. México es el país que más horas trabaja, el menos productivo, y Alemania es al revés, es el país que menos horas trabaja y es el más productivo. Yo, ¿por qué creo que se da esto? Es porque es la eficiencia, o sea, y también es una cultura muy arraigada dentro de las organizaciones en que se tiene que ver que las personas están presentes, trabajando más horas para que se les reconozca que están trabajando, cuando en realidad todos son diferentes y todos cumplen las funciones de diferente manera, en diferente tiempo, en diferente cadencia. Entonces, eso es algo que hay que reconocerse, como bien había dicho Arturo, ¿no? Cuando hicieron el caso piloto con la chava que era madre soltera y que ella daba unos resultados impresionantes, ¿no? Entonces, su productividad, ella ya había asimilado este modelo de trabajo y los resultados que daba eran maravillosos, ¿no? Entonces, es eso, reconocer que cada persona es única, tiene procesos específicos,
tiempos diferentes, habilidades diferentes y sobre todo visiones diferentes, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, yo quiero conocer lo que más pueda, yo amo la vida y me encanta que mientras trabajo puedo seguir descubriendo, ¿no? Y justamente esto de la jubilación es, ¿y qué emprender? O sea, ¿qué más puedo hacer? Quiero tener algo que sea mío, ¿a dónde más puedo llegar? Seguir conociendo, descubriendo y viviendo en el proceso, ¿no? Y ahí está el reloj de la productividad. Mi doctora Daisy que me avisa del tiempo. A ver, veo que hay varias, Yasmín ahora, en fin, ahorita sí, déjame agotar este bloque con Emanuel, si me ayudas, Valentina, a las preguntas que están haciendo, al menos a clusterizarlas, porque son muchas, ¿no? Emanuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Vives para trabajar? ¿Trabajas para vivir? ¿Integras vida y trabajo? ¿Cómo te imaginas de viejito? ¿Cuándo te quieres jubilar? ¿Qué nos cuentas de este bloque? Yo tengo una parte muy holística dentro de mí. Yo digo que vivo trabajando y trabajo viviendo, ¿sabes? Las dos cosas realmente, porque algo que me permitió, tú traías también este tema de la resignificación del trabajo y me preguntabas también al inicio si yo me podía ver en algún punto trabajando 35, 30 años para una compañía. Y ha sido interesante porque yo mismo me he contradecido en repetidas ocasiones. Hace 3 años que yo regresé de Europa, de viajar, de conocer otra parte, otra perspectiva del mundo, yo me dije a mí mismo, jamás vuelvo a trabajar para una empresa, jamás vuelvo a trabajar para alguien más y jamás y jamás y jamás. Y estuve 2 años trabajando de manera independiente, buscando proyectos de freelancing, etcétera, etcétera. Y de repente la vida, pum, me cachetea, me presenta igual al despacho ahora y me enseñan esa resignificación del trabajo de un lugar donde todo es diferente, donde la cultura es diferente, donde los valores son diferentes. Y hoy podría decir, claro, es que cuando la misma empresa te da las herramientas para amar tu trabajo, pues yo hoy les podría decir, claro que me veo en el despacho trabajando 20, 25 años más, porque también el estar aquí me permite dedicar mi tiempo o invertir. Yo creo también algo que la mayor inversión en la que el ser humano debe hacer no es sobre su dinero, es sobre su tiempo. La manera en la que inviertes tu tiempo es la manera en la que vas a construir tu vida. Entonces, cuando una empresa te da la oportunidad de administrar o de gestionar o de invertir tu tiempo en otros proyectos, en otras actividades, es brutalmente fabuloso, fantástico, porque te permite generar un balance en muchas cosas y bueno, o sea, parte de eso es lo que decía Arturo, ¿no? Yo decidí hoy intentar y decir, bueno, realmente ahorita lo ideal es estar en un lugar, trabajar con un equipo en vez de trabajar solo como freelance. A mí también siempre me ha gustado la parte de la colaboración y el simplemente intentar volver a buscar un trabajo, volver a buscar un empleo, volver a buscar a un empleador, me permitió descubrir y aprender que las cosas están cambiando, que hay cosas diferentes, que hay cosas nuevas. Y justo lo que decía Arturo sobre intentarlo, creo que es el valor más grande que podemos encontrar en las cosas, porque al final lo intentas y si fracasa, pues bueno, fracasaste, pero el fracaso te permite aprender, te permite evolucionar, te permite crecer al final del día. Y justo ellos ahorraron, hace 4 años intentaron implementar un proyecto piloto que era el home office. Y después de 4 años que llegó la pandemia, mientras el resto de empresas estaban como locas viendo cómo adaptar, buscando herramientas, ellos nada más sacaron el manual de hace 4 años, lo desempolvaron y dijeron, aquí está cómo se hace. No se hagan bolas, no se estresen, aquí está el know-how de cómo hacer las cosas, cómo pueden irse a trabajar a su casa, disfruten los chiquitines. Y así lo hicieron y les permitió adaptarse de manera más rápido a la pandemia y hicieron un cambio en la cultura, pues ya no nada más a nivel grupo financiero o el área de finanzas o de IT, sino a nivel organizacional, completamente, realmente. Gracias.
por tu entusiasmo. Valentín, ¿alguna pregunta, a ver, o algo que esté resonando más ahí en el chat, si nos ayudas para poderlas desahogar o contestar? Sí, dinos. Liliana Hernández dijo un comentario, dijo, somos una agencia de viajes y mi jefa en esta pandemia dice, no hay horas que alcancen para salir adelante. Ha sido un reto ya que en lugar de cortarlas se han extendido, en su caso, en la agencia de viaje. Y Adrián Ladrón de Guevara pregunta, la pregunta sería, ¿qué pasa con los grupos alemanes que están en léxico? ¿En léxico? A ver. Léxico, sí. En México, en México. Debe ser en México. En México, en México. Sí, es eso. Digo, más allá de, bueno, no sé si alguien quiera contestar de los tres, alguna de las inquietudes. Arturo. Bueno, yo creo que, y hablar de los grupos alemanes en México, nosotros tenemos uno de los clientes de las empresas automotrices más importantes de Alemania, que es Volkswagen y Audi, y trabajan igual que en Alemania, y trabajan con mexicanos. Porque alguien hacía un comentario entre las preguntas de que si esto iba a ser como una especie de hablan de segundo paso por la competitividad. Los mexicanos podemos ser tan competitivos como los alemanes y como los finlandeses y etcétera. Más bien, yo lo que creo y en nuestra experiencia, y tiene que ver con el 4-Day Week, yo digo, hazlo, empújalo, trata de usar las herramientas, porque si los mexicanos no se nos da tanto planear y decir, paso uno, tenemos que hacerlo, tenemos que atrevernos. Pasar a la acción. Y somos competitivos, pero, y pasa, y es algo que hemos comentado hacia adentro de la empresa, por lo que la plática que tuvimos con ustedes del 4-Day Week, usa las herramientas. Haz que tus juntas de 2 horas, donde hablas de la América Guadalajara y donde hablas del presidente, y hazlas de 20 minutos y entonces vas a tener más tiempo, porque también alguien comentaba en las preguntas, ahora trabajamos más. No estoy seguro. Yo creo que tenemos que ser más efectivos en lo que hacemos. Entonces, para este tema del 4-Day Week, como para el home office, como para la pandemia y para cualquier trabajo, y me encanta lo que decía Dani y Emanuel, hay que disfrutarlo. La idea de esta vida es disfrutar lo que hacemos y el que es capaz de disfrutar su trabajo ya la hizo. Hay que ser feliz con lo que hacemos. Y la otra, hay que aprender, pero a veces para aprender hay que obligarnos. ¿Qué pasa si yo digo a partir de mañana, las juntas no pueden durar más de media hora? Vamos a ser más efectivos. Yo mismo a veces platico mucho en las juntas, todos lo hacemos. Pero si hubiera un estímulo de decir, voy a tener más tiempo porque el viernes me voy a ir a un pueblo mágico, como decía Manuel, o voy a aprender algo, felicidades. Mi invitación sería, inténtalo y ve qué tienes que hacer. Si hay cosas en una organización, y a mí me toca parte del tema de riesgos, hay cosas que no son tan triviales, es cierto, no puedo cambiar a sindicatos y etcétera, etcétera, porque atrás hay temas laborales, legales, muchas cosas. Pero hay que ponerlo en la mesa. Y yo recuerdo la película de Apolo 11, que tal vez ahí hay un buen ejemplo. Con lo que tenemos en la mesa hay que resolver el problema de lo que está pasando en el espacio. Con nuestra creatividad, con las herramientas que conocemos, con los apoyos que podemos tener de terceros, hay que buscar cómo sí. Porque cómo no, es muy fácil. Facilísimo. Justo a las dos preguntas, dos comentarios que te hace Dani. Uno es compartiendo así datos más o menos iba a decir el siglo XX, ¿no? Del 2020, un promedio de 1.5 horas más es lo que se ha registrado por trabajar en casa todos de forma masiva, y un incremento de la productividad que ronda entre el 12 y el 15%. O sea, sí hay, por eso para mí es también otro tema de alerta. Si estamos siendo más productivos, si estamos trabajando más horas, pues justo es cómo nos coordinamos para de manera no nada más individual de freedom and responsibility, sino más bien es cómo nos ponemos todos de acuerdo, primero en las empresas, y ojalá sea un montón de empresas que se unan, y no se diga ya si ya tiene cariz legislativo y sindical, que estaría increíble el hecho de cambiar y de trabajar menos horas. Y una reflexión nada más a lo que decías, Adrián. Creo, fíjate, y yo creo que nos da para un World Café, si algo hemos visto en la pandemia es que la libre circulación de mercancías, de capitales, inclusive de personas en el mundo, seguimos
combatiendo los problemas con los países-estado, ¿no? Digo, no me quiero meter en política, porque esto no tiene que ver con México, tiene que ver con la globalidad, ¿no? Y de repente, ¿cómo es posible que los productos sí circulen, los elementos financieros también circulen por el mundo entero, pero las condiciones laborales sean determinadas por cuestiones legislativas locales? O sea, algo que siempre hemos tenido en el despacho, y yo como europeo, pues, yo cuando vine aquí me dijeron las vacaciones que había en México y decía, eso no puede ser. Y en una primera instancia, en el despacho, que ya estamos a punto de cumplir 26 años, los que nos conocen, siempre, desde el primer año en el despacho, hemos tenido 30 días de vacaciones. Y hace 10 años, vacaciones ilimitadas. Entonces, como ven, ya estamos entrenaditos. A ver, Dani, ibas a compartir, ¿no? Claro, ¿no? Y ahorita dices algo muy interesante. Afortunadamente también tuve la posibilidad de vivir un tiempo fuera del país y de experimentar otro tipo también de modelo de trabajo. Yo veía a las personas que su fin de semana lo destinaban justamente para ellos, destinada para, no sé, ir a caminar, ir a conocer nuevos lugares, como bien dijo Emma. Entonces, esta parte también que tú mencionas de que ahorita la pandemia puede que nos haya aumentado 1 hora y media de trabajo, yo creo que ahí también es la eficiencia. O sea, uno tiene que ser autocrítico de sí mismo, como bien dijo Arturo, implementalo, pero tienes que ser lo suficiente autocrítico para decir, a ver, ¿en qué le estoy regando? ¿Qué me está funcionando y qué no me está funcionando? Y de nuevo volvemos al modelo de adaptabilidad, ¿no? O sea, yo siento que los mexicanos somos si no es el país, de los países es el país más creativo de todo el mundo. Tenemos una facilidad para inventar soluciones increíble, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad con la autocrítica nos va a llevar del otro lado para ser más eficientes, para ser muchísimo más productivos y para ser más felices, que al final ese es el centro, ¿no? La felicidad, siendo felices con uno mismo, ¿no? Para ir cerrando ya, que ya nos queda poquito tiempo, Emanuel, ¿qué beneficio lo has visto antes? Hablaba justo Dani del Fridays for Me, ¿no? Tú en lo personal, ¿cuál es el principal beneficio que ves? ¿Al Fridays for Me o al Fridays for Business también, ¿no? Que tiene esa dualidad, es uno para el negocio y otro para la persona. ¿Qué beneficios le ves a este 4-Day Week? Como lo mencioné anteriormente, realmente el beneficio más grande que yo vi para mí como empleado, como colaborador, con Fridays for Me fue esa capacidad de poder decidir en qué voy a invertir ese tiempo extra, ¿sabes? Yo hoy, por ejemplo, estoy haciendo un curso de Google Analytics, que si bien le puede servir al despacho, digo, al final lo veo como beneficio para mí. A mí me gusta aprender, ¿sabes? Y creo que la parte de que hemos empezado a trabajar más horas de lo que debería de ser, no sé si sea a nivel humano como especie o sea a nivel cultural como mexicano, pero yo creo que también parte de incrementar la productividad a través de menos horas de trabajo es porque te genera un nivel de estrés positivo en el que tu cabeza te dice, no puedes perder el tiempo viendo Instagram, no puedes perder el tiempo viendo TikToks, tienes menos tiempo para hacer las cosas, entonces tienes que hacerlo más rápido. Y yo me di cuenta, porque ahora en la pandemia, como decimos, tenemos más horas. ¿Cuándo tengo que entregar este trabajo? El jueves. Tengo 3 días, no pasa nada. En 1 hora empiezo. Y entonces empiezas a perder el tiempo, a perder el tiempo, a perder el tiempo cuando tienes la sensación o la percepción de que tienes más tiempo, lo pierdes tan fácil que cuando llega la hora, pues 2 horas no te alcanzan para terminar o para entregar el resultado. Necesitas invertir 5, pero no te das cuenta de las 5 que ya perdiste, nada más procrastinas y pierdes el tiempo. Y creo que este es el efecto inverso de trabajar menos, de que te recortan tu tiempo y entonces tu misma cabeza te hace pensar, creo que no tengo tiempo para ver redes sociales, creo que el tiempo que tengo es para escribir 5 blogs en este caso, que es mi actividad de escribir, y es lo que te puede ayudar a ser más productivo. Y yo me quedaría con eso, que la verdad el 4-Day Week me ha permitido invertir mi tiempo en otras áreas que me generan, que me hacen crear o tener más valor como persona, como ser humano, y que me ha enseñado a comprender mi tiempo de esa manera, realmente. Resignifiqué
el significado del tiempo, justamente. Gracias, Emanuel. Arturo, para terminar, cuando te caemos con la bomba atómica a proponerte 4-Day Week a ti y a tu equipo, en estos espacios ya sabes que somos, y el estilo del despacho es decir siempre la neta. A ver, ¿qué sentiste? ¿Qué sintió el equipo? Dinos la neta para terminar, lo que no nos has dicho. A ver, ¿qué pasó cuando caímos con esta bomba? Bueno, evidentemente se ve como algo disruptivo, complejo, y tal vez por un tema de formación profesional empiezas a pensar en leyes, en esquemas, pero algo que creo que ha sido interesante, lo he comentado con 2 o 3 de los compañeros, es vamos a pensar qué se tendría que hacer para resolver esto, porque hay muchas aristas, como bien lo dijeron, hay empresas que tienen que trabajar 7x24, y entonces ahí tienes que modificar estructuras de personal, tienes que acostumbrar al cliente, porque a veces te va a atender una persona y a veces otra, o sea, pero solo la oportunidad o la posibilidad de analizarlo, aunque no llegues, te va a dar cosas que te van a ayudar para tus esquemas actuales. Entonces, ese solo ejercicio ha sido muy interesante. Sí creo que es algo que puede ser un tanto cuanto complejo. Creo que sí es posible. Creo que puedes hacerlo de manera parcial, iniciar por unas áreas e irlo haciendo hasta que pudiera llegar a toda la organización. Nosotros somos una organización compleja, pero creo que se pudiera dar. Pero lo más importante para mí es que lo que vayamos revisando y definiendo en el camino nos va a ayudar para eso, pero también nos va a ayudar para otras cosas. Así es. Y si por alguna razón no llegas a ese 4-Day Week, vas a eficientar tu trabajo actual y vas a darte cuenta que hay otras cosas que hacer más allá de estar 12 horas diarias ahorita en el home office pegado a la pantalla esperando a que tu jefe te dé lata con algún requerimiento, ¿no? Entonces, creo que eso te da orden, te da estructura, y nada más el que las empresas que lo quieran pensar lo pongan en la mesa, sin duda les va a ayudar, aunque al final no lo aterricen. Te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy y de acompañamiento de tantos años siendo punta de lanza en esa cultura tradicionalista, pero hacer cosas disruptivas y venga, con todo. Nadie, no se puede llegar a lo más alto si no se pasa a la acción, que es lo que nos ha sido remarcando en el día de hoy, ¿no? Entonces pasemos a la acción. Y ya nos pasamos de tiempo para cerrar. Dani, beneficio, tip, recomendación, deseo, anhelo, ruego, queja que puedas decir para el 4-Day Week, y con eso cerramos. Arriesgues a intentar cosas nuevas. Yo me cierro con eso. Arriesgues a intentar cosas nuevas y pues disfruten el trabajo, disfruten la vida. Y de mi parte, en fin, ahora que estaba viendo la pantalla, bueno, quiero agradecer a mi esposa que me prestó su espacio, su consultorio, pero fíjense que uno de los beneficios, que primero lo había visto desde el punto más científico y del research, y lo he vivido ya es el tema de la contribución, o sea, el tema de equidad, quiero dar desde el punto de vista de la cultura, porque ese Friday, ese viernes que le dedicas, es una mayor contribución del género masculino al non-paid economy, ¿no? A la economía no pagada, la contención de los hijos, su educación, las tareas del hogar. Entonces, bueno, honrando a las mamás, gracias. Y ese es otro beneficio que no quería que se nos escapara. Un placer, gracias por las preguntas. Vamos a intentar en fin, ver un poquito las dudas, irlas contestando, desahogando a través de otros foros, o si es pertinente y así ustedes lo consideran, volvemos a hacer otro World Café. Arturo, Dani, Emanuel, un placer estar con ustedes y muchas mañanas así. No digo salud, porque, no, pero que tengan muy bonito jueves y piensen qué van a hacer mañana. Fridays for me. Muchas gracias, Saludos. Arturo. Gracias. José y Dani, que tengan excelente jueves.